Se analizará el mapa conceptual de métodos cualitativos para obtener información. Según la lectura 5, métodos básicos, la observación, cómo hacer investigación cualitativa de Juan Luis Álvarez. Se clasifica en, número 1, observación. Consiste en obtener impresiones del mundo mediante las facultades humanas relevantes. ¿Cómo se clasifica? En sistemas de observación categoriales, descriptivos, narrativos y tecnológicos. ¿Cuándo emplearla? Cuando se quieren obtener datos en una investigación cualitativa. ¿Por qué? Es importante porque ha sido la piedra angular del conocimiento. ¿Cómo emplearla? Se selecciona entorno, se ingresa, observa, se registra e informa. 2. Autoobservación. Consiste en estudiarse a ellos mismos y a sus colegas. ¿Cómo se clasifica en activa y pasiva? ¿Cuándo emplearla? Observando el trato de internos y vivir lo que viven. ¿Por qué es importante? Porque tiene ventaja de gran oportunidad en significados y experiencias. ¿Cómo emplearla? En combinación con otros métodos, enriqueciendo la información obtenida. 3. Entrevista. Consiste en una observación que tiene una estructura y un propósito. ¿Cómo se clasifica? Solo en entrevistas semiestructuradas. ¿Cuándo emplearla? En la investigación cualitativa para entender la perspectiva del entrevistador. ¿Por qué es importante? Porque entiende la perspectiva del entrevistado y significados de experiencia. ¿Cómo emplearla? Considerando tema, diseño, se entrevista, transcribe, analiza, verifica, se informa. 4. Fotobiografía. Consiste en una técnica subjetiva humana, se relaciona con hechos sociales. ¿Cómo se clasifica? En aquellas que contienen información y que provocan reacción emocional. ¿Cuándo emplearla? Para entender hechos desde la mirada de quien los vive. ¿Por qué es importante? Porque proporciona excelentes datos para el análisis del comportamiento social. ¿Cómo emplearla? Para presentar e ilustrar los descubrimientos de los investigadores. 5. Historias de vida e historia oral. Consiste en complementar con testimonios y fuentes. El investigador realiza interpretaciones. ¿Cómo se clasifica? En producir historias de vida y realizar historias orales. ¿Cuándo emplearla? Para encontrar las relaciones con el mundo de lo social. ¿Por qué es importante? Porque recopila relatos personales de la vida de los entrevistados. ¿Cómo emplearla? Narrando hechos que tienen relación con su comunidad. 6. Narrativa o análisis narrativo. Consiste en platicar historias. El objeto investigado es la historia misma. ¿Cómo se clasifican en ideal y la realidad? Entre la persona y sociedad. ¿Cuándo emplearla? Para saber cómo cuentan sus historias los individuos. ¿Por qué es importante? Porque son el medio del cual se crean las identidades. ¿Cómo emplearla? Iniciando la entrevista hablando de acontecimientos de la persona. 7. Grupo focal. Consiste en un grupo artificial que nace al iniciar el diálogo. ¿Cómo se clasifica? Por edad, sexo, clase social, población y otros. ¿Cuándo emplearla? Para reconocer la realidad desde la perspectiva del cliente entrevistado. ¿Por qué es importante? Porque provoca confesiones entre los participantes obteniendo información del tema. ¿Cómo emplearla? Entendiendo el objetivo de investigación, permitiendo revelaciones personales de los participantes. 8. Investigación endógena. Consiste en que los propios sujetos investigadores realizan el trabajo. ¿Cómo se clasifica? En técnicas de observación, participante, entrevistas, validez y confiabilidad. ¿Cuándo emplearla? En grupos de muy difícil acceso para el investigador. ¿Por qué es importante? Porque da voz
y responsabilidad a los actores de estudio. Cómo emplearla aplicando humildad de los investigadores y confianza en los integrantes. Y el 9, el cuestionario. Consiste en que se le proporciona a las personas para responderlo. ¿Cómo se clasifica? La única opción para la investigación cualitativa, cuestionarios abiertos. ¿Cuándo emplearla? Para conocer opciones y percepciones del tema en un grupo. ¿Por qué es importante? Porque es el instrumento más utilizado para recolectar datos. ¿Cómo emplearla? Logrando que las personas revelen respecto al tema investigado. Según la lectura 6, Técnicas para una adecuada entrevista, de María Nora González y Lorena Lorca, se clasifica en forma especial en la entrevista del abogado. Consiste en un proceso comunicacional que apunta a la recolección de datos, cuando se emplea como una entrevista separada de la que en otras profesiones o actividades se pudiera dar. ¿Por qué es importante? Porque es una herramienta útil para poder cumplir la labor que se nos recomienda o encomienda por parte de nuestros clientes. ¿Cómo emplearla? Para efectos de contar con un conocimiento general del problema. Sus elementos comunes son las personas, aplicada a los alumnos de Derecho. Acto comunicacional y el objetivo. El acto comunicacional consiste en crear un cliente de confianza y colaboración y se clasifica en metas. Acto comunicacional, ¿cuándo emplearla? Cuando el abogado va a efectuar en defensa de sus intereses. ¿Por qué es importante? Porque da la oportunidad para hablar libremente y de sentirse aceptado y comprendido. ¿Cómo emplearla? Debemos evitar en todo momento emitir juicios de valor, descalificaciones u opiniones. Se clasifica en metas. Meta 1, establecimiento de comunicación y confianza. Consiste en utilizar sus recursos y técnicas para crear un clima adecuado. ¿Cómo se clasifica? En una comunicación fluida, franca y abierta. ¿Cuándo emplearla? Para despejar temas de conflictos y lograr expectativas de solución. ¿Por qué es importante? Porque se obtiene información del caso y del cliente. ¿Cómo emplearla? Preguntando, escuchando, comprendiendo, mostrando reconocimiento y estimulando la reflexión. Meta 2. Obtener los datos. Consiste en una técnica que tiene funciones para el cliente y el abogado. ¿Cómo se clasifica? En recoger datos, informar, motivar o influir. ¿Cuándo emplearla? Cuando el cliente cuenta libremente su problema y cómo le ocurrió. ¿Por qué es importante? Para conocer antecedentes del caso para tomar una decisión. ¿Cómo emplearla? Presentando a los que intervienen, formular preguntas, analizando y concluyendo. Meta 3. Educar al cliente. Consiste en poner en su conocimiento las diversas alternativas de solución. ¿Cómo se clasifica? En antecedentes, objetivos, estrategias, contenidos y lugar y tiempo. ¿Cuándo emplearla? Para tomar una decisión definitiva respecto al conflicto presente. ¿Por qué es importante? Porque son las armas suficientes para el curso de acción. ¿Y cómo emplearla? Ordenando y seleccionando la información relevante del caso. Y según la lectura 7, pertenencia social en la investigación endógena de Miguel Martínez, que consiste epistemológicamente sobre las relaciones entre ciencia, ética y política. ¿Cuándo emplearla? Para clarificar la necesidad de una pertinencia epistémica.
¿Por qué es importante? Porque la ciencia ha de rehacerse de nuevo. ¿Cómo emplearla? Para lograr una transformación del concepto, conocimiento y de ciencia. Se clasifica en pertinencia epistémica. Consiste en el modelo científico positivista. Cómo se clasifica en conocimiento de la verdad y de las leyes de la naturaleza. Cuándo emplearla para una base en el avance científico y tecnológico. ¿Por qué es importante? Porque propone líneas matrices que exige un nuevo paradigma epistemológico. ¿Cómo emplearla para despejar el horizonte nublado y borroso que nos rodea? Se clasifica en inercia mental. Consiste que cuando aprendemos a hacer algo, es difícil hacerlo de otra forma. ¿Cómo se clasifica en estímulo y freno? ¿Cuándo emplearla? Cuando se quiere emprender de manera rutinaria a hacer algo. ¿Por qué es importante? Porque identificamos lo que nos impide innovar y ser creativos. ¿Cómo emplearla? Ubicándonos en el terreno de los hábitos mentales. Se clasifica en desconstrucción del método científico tradicional. Consiste en el desmoronamiento de la tesis básica del positivismo lógico. ¿Cómo se clasifica en observación sensorial, figuras efímeras, modelos axiomáticos y sistema lógico? ¿Cuándo emplearla? Cuando se quiere aplicar lo científico. ¿Por qué es importante? Porque lo que alimentó a nuestros perecedores ahora es falso. ¿Cómo emplearla? Cuando se quiere lograr un auténtico cambio de paradigma epistémico. Se clasifica en nuevo paradigma epistemológico. Consiste en un principio rector del conocimiento y de la existencia humana. ¿Cómo se clasifica en un pensamiento o una lógica dialéctico? ¿Cuándo emplearla en matemáticas gestálticas? No considerando cantidad sino forma y orden. ¿Por qué es importante? Porque logra un mayor sentido, un paradigma sistemático. ¿Cómo emplearla? Cuando tratamos estructuras dinámicas o sistemas elementos no homogéneos. Se clasifica en paranesia del sistema creador. Consiste en ver lo que el mundo ve, pensar lo que nadie piensa. ¿Cómo se clasifica en inhibir, distorsionar, excitar o regular los procesos cognitivos? ¿Cuándo emplearla? Para crear el pensamiento divergente y autónomo. ¿Por qué es importante? Porque los resultados de nuestra investigación están en el marco teórico. ¿Cómo emplearla? Cuando mejoramos la imaginación creativa y pensamiento original productivo. Y se clasifica en desarrollo endógeno. Consiste en que los investigadores pertenecen al grupo que se investiga. ¿Cómo se clasifica? En sistemático dialéctico, científico técnico, etnográfico y marco teórico referencial. ¿Cuándo emplearla? Cuando se aplica a las ciencias humanas. ¿Por qué es importante? Por valiosa, útil e indispensable en grupos difíciles de estudiar. ¿Cómo emplearla? Escoger procedimientos, diseñar investigación y ubicar el marco de referencia. Como conclusión, tanto Juan Luis Álvarez, María Nora, con Lorena Lorca y Miguel Martínez nos proporcionan herramientas para obtener información en la investigación cualitativa, tanto la manera de observar al entrevistado utilizando la entrevista y emplear una base epistemológica entre ciencia, ética y política, métodos necesarios para una investigación de calidad.